Hola, hola, ¿cómo están? En este video vamos a tejer un camino de mesa. Voy a usar este hilo fial barbante número 6 Premium. El color sería amarelo lima. ¿Bien? Aquí me dice con qué aguja tejer, con qué número de aguja. Este es número 6, entonces voy a usar la aguja número 3.0 milímetros, que aquí lo tengo, es esta, la de este lado. ¿Ven? También este círculo. Miren aquí, yo le saqué la bolsita. Lo que hago para saber siempre qué color o qué número de hilo es, entonces lo pongo aquí dentro del tubito y lo pego así. Entonces siempre sé el color del hilo y qué número es. Muy bien, aquí vamos a empezar nuestro proyecto. Tengo mi aguja número 3, así como le dije. Entonces vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Hago una cadenita de seguro, subo 1, 2, sería para mi primer punto alto. ¿Ven? Entonces voy a tejer un punto alto dentro de mi anillo mágico, otro punto alto dentro de mi anillo mágico, así. Tengo 3 puntos altos. Voy a tejer una cadena de separación y nuevamente dentro de mi anillo mágico voy a tejer 3 puntos altos. Aquí. De esta forma tengo 3 puntos altos separados por una cadenita. Voy a ajustar mi anillo mágico de esta forma. Entonces vamos a iniciar la siguiente vuelta subiendo 1, 2, 3 cadenas, giro mi tejido. En el siguiente punto de base, aquí mi punto alto, ¿se ve? Voy a tejer un punto alto. En el siguiente punto, un punto alto. Aquí llegué a mi espacio de cadena. Vamos a ponerlo un poquito más cerca, de esta forma. Entonces aquí en mi espacio de cadena voy a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. En total voy a tener mis 3 puntos altos, que son los inicios, y los 2 puntos altos en el espacio de cadena. Nuevamente una cadena de separación y en el mismo espacio de cadena aquí voy a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. De esta forma, ¿ven? Ahora continúo tejiendo punto alto sobre cada punto de alto de la vuelta anterior.
1, siguiente punto alto, punto alto, vamos a ver aquí, segundo punto alto sobre el punto alto. ¿Bien? Y aquí mi último punto alto. Vamos a agarrar bien. De esta forma. Entonces, de este lado tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Esto ya va contado con los puntos altos que van debajo de nuestra cadenita de separación de la vuelta anterior. Luego hago una cadena de separación y vuelvo a tejer nuevamente 2 puntos altos en el mismo espacio de cadena más los 3 puntos altos que siguen. ¿Ven? Entonces queda de esta forma. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente vuelta. Voy a subir 3 cadenas para mi primer punto alto, giro mi tejido y voy a tejer un punto alto en el siguiente punto de base, otro punto alto en el siguiente punto de base, punto alto en el siguiente punto de base, punto alto en el siguiente punto de base. Aquí tengo 5 puntos altos. ¿Ven? Entonces tejí mis 2 puntos altos sobre los puntos altos que quedan, ¿ven? En el espacio de cadena. Así. Entonces tengo 5. Ahora voy a tejer aquí debajo de mi cadenita nuevamente 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Ven? Una cadena de separación. En el mismo espacio de cadena voy a tejer nuevamente 2 puntos altos. 1 y 2. Así. Siempre mis aumentos voy a hacer debajo de mi cadenita de separación. Ahora toca tejer los puntos altos. El siguiente grupo. Un punto alto. Primer punto alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto. Y nuestra cadenita aquí, punto alto. De esta forma vamos formando el diseño. ¿Bien? Entonces, nuevamente vamos a subir 3 cadenas de separación, giro mi tejido y voy a tejer en el siguiente punto de base, punto alto, en el siguiente punto, 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 punto alto, siguiente punto, punto alto. Ahí. Entonces, ahora voy a tejer mi aumento aquí debajo de mi cadenita, 2 puntos altos.
1 y 2. Ahí. Entonces, nuevamente una cadena de separación y en el mismo espacio de cadena voy a tejer un aumento más, que serían 2 puntos altos. En el siguiente punto alto, ven, de la vuelta anterior voy a tejer un punto alto. En el siguiente punto alto, un punto alto. Siguiente punto alto, un punto alto. Siguiente punto alto, un punto alto. Siguiente punto alto, punto alto. En el siguiente punto, un punto alto. Y en el siguiente punto, punto alto. Así vamos formando. Entonces de este lado tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta aquí 9. Mi cadenita de separación y nuevamente 2, 4, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Así va quedando. Entonces nuevamente vamos a subir 3 cadenas para mi primer punto alto. Giro mi tejido y en el siguiente punto de base voy a tejer un punto alto. En el siguiente punto, 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 punto alto. Siguiente punto, punto alto. En el siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, punto alto. Y aquí llego a mi espacio de cadena donde voy a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. De esta forma. Una cadena de separación y en el mismo espacio de cadenita voy a tejer nuevamente mi aumento, 2 puntos altos. En el siguiente punto, punto alto. 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 De esta forma voy tejiendo punto alto sobre cada punto de base hasta llegar al final. Ahí. De esta forma entonces va quedando el trabajo. Y de esta forma empezamos nuevamente en la siguiente vuelta. 3 cadenas subimos y paso al siguiente punto de base y tejo punto alto. Punto alto sobre cada punto de base hasta llegar a la cadenita de separación.
De esta forma vamos a ir repitiendo todas las vueltas. Ustedes pueden tejer las vueltas que quieran. Hasta donde quieran o el tamaño que quieran. Aquí llegué a mi cadenita de separación, entonces 2 puntos altos tejo en ese punto, una cadena de separación y nuevamente 2 puntos altos en el mismo espacio. Vamos en el siguiente punto, punto alto, siguiente punto, punto alto, siguiente punto, punto alto. Ok, llegamos al último punto de la vuelta, así, y de esta forma vamos a ir tejiendo. Yo continúo tejiendo y vuelvo con ustedes cuando tenga las vueltas necesarias. Así como les dije hace rato, ustedes pueden tejer las vueltas que quieran. Muy bien, aquí tengo mis 12 vueltas. Vamos a contarlo a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas. Así es como se ve. Entonces, vamos a iniciar la siguiente vuelta subiendo 3 cadenitas. Vamos a girar nuestro tejido. Una cadena de separación y en el mismo punto de base, aquí, vamos a acercarlo un poquito más. Aquí, en el mismo punto de base. ¿Ven? Vamos a tejer un punto alto. Vamos a formar una V. Entonces, ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenitas al aire y voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y en el mismo punto un punto alto. Así. ¿Ven? Entonces nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas al aire y vengo aquí en la base 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y en el mismo punto un punto alto. ¿Bien? Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas de separación, cuento en la base 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y en el mismo punto de base un punto alto.
Nuevamente 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación. Vengo en la base 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en el número 6 voy a tejer punto alto, y 2 puntos altos aquí donde tengo mi cadenita 1 y 2, así. Entonces voy a tener mi último punto alto aquí y 2 puntos altos donde tengo la cadenita de separación. Así es como se ve. Entonces ahora voy a tejer el otro costado. Hago una cadena de separación y dentro, aquí mismo donde tengo mi cadenita, voy a tejer 2 puntos altos nuevamente. De esta forma. ¿Ven? Ahora toca tejer un punto alto en el siguiente punto de base. Punto alto. Ahí tengo 3 puntos altos por aquí y 3 puntos altos por aquí, que sería mi aumento en mi cadenita, y en el siguiente punto alto de la base un punto alto. ¿Bien? Entonces todo esto vamos a repetir de este lado. Ahora toca tejer 1, 2, 3, 4 cadenas y en la base cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y en el mismo punto un punto alto. Nuevamente 4 cadenas, 4, vengo en la base y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto voy a tejer nuevamente un punto alto, una cadena de separación y en el mismo punto un punto alto. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas de separación, cuento en la base 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto alto nuevamente voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y en el mismo punto un punto alto. Nuevamente 4 cadenas de separación y vengo en la base 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aquí en el último punto tejo punto alto, una cadena de separación y en el mismo punto tejo un punto alto. Ya les muestro. ¿Ven? Entonces así es como se ve. De este lado tengo 1, 2, 3, 4, el grupito de 3. Luego al siguiente tengo grupito de 3, 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Muy bien, entonces vamos a iniciar la siguiente vuelta. Subo 1, 2, 3 cadenitas para mi primer punto alto. Y lo que voy a hacer es girar mi tejido. Aquí debajo de la cadenita voy a tejer 2 puntos altos de esta forma. ¿Ven? Tengo 3 en total con mis 3 cadenitas iniciales, una cadena de separación y en el mismo punto aquí debajo de la cadenita voy a tejer 3 puntos altos, 1, 2
y 3. Entonces voy a tener 3 puntos altos separados por una cadenita. Voy a venir aquí debajo de las cadenas de la vuelta anterior y voy a tejer un punto bajo, así, de esta forma. Entonces ahora voy a venir aquí debajo de mi cadenita, voy a tejer nuevamente 3 puntos altos, 2, 3, una cadena de separación y en el mismo espacio aquí debajo voy a volver a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahí. ¿Ven? Entonces nuevamente voy a enganchar aquí debajo de mi cadenita con un punto bajo. Nuevamente agarro hilo y vengo aquí donde tengo la B debajo de la cadenita de separación y voy a tejer nuevamente 3 puntos altos, 2 y 3. Una cadena de separación y nuevamente aquí debajo de mi cadenita voy a tejer 3 puntos altos. Que se enganchó mal. Ahí. 1, 2 y 3. De esta forma tengo 3 puntos altos separados por una cadenita y 3 puntos altos. De esta forma, así va quedando. Entonces ahora toca tejer un punto bajo aquí debajo de las cadenitas de la vuelta anterior. Agarro nuevamente hilo y paso aquí debajo de mi cadenita. Entonces tejo 1, 2 y 3 puntos altos, una cadena de separación y debajo aquí mismo nuevamente 3 puntos altos, 1, 2 y 3. De esta forma. Entonces ahora toca tejer un punto bajo aquí debajo de mis cadenitas. Agarro hilo y voy a tejer punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Aquí, primer punto alto, en el siguiente otro punto alto, en el siguiente otro punto alto. Y aquí debajo de mi cadenita voy a tejer nuevamente mi aumento, que serían 2 puntos altos, 1 y 2. De esta forma terminamos el primer lateral. Entonces ahora vamos a hacer nuestra cadenita de separación y en el mismo punto aquí debajo de la cadenita voy a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. En el siguiente punto alto voy a tejer un punto alto, en el siguiente punto un punto alto, en el siguiente punto un punto alto. Ok, así. Entonces de esta forma voy aumentando siempre en el centro. ¿Ven? Entonces ahora tengo 5 puntos altos de cada lado, separados de una cadenita. Ahora vamos a tejer aquí debajo de mi cadena. Agarro y un punto bajo, tejo nuevamente, paso aquí
y voy a tejer 3 puntos altos, 2 y 3, una cadena de separación y nuevamente en el mismo espacio voy a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. De esta forma, entonces vamos a ir tejiendo. ¿Ven? Entonces, toca tejer debajo de mi cadenita un punto bajo, agarro hilo y paso aquí, debajo de mi punto bajo. Cadena, voy a tejer nuevamente 3 puntos altos, 2 y 3. Una cadena de separación y en el mismo espacio nuevamente 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Aquí paso debajo de mis cadenitas, tejo punto bajo y voy a terminar de tejer estos dos y vuelvo con ustedes. Muy bien, así es como quedó la vuelta y entonces vamos a iniciar la siguiente. Hago una cadenita y voy a girar. Aquí me voy a deslizar hasta el centro, 1, 2, cadenita deslizada, ¿ven? Entonces me posiciono aquí y voy a tejer un punto bajo, 1, 2 cadenas para mi primer punto alto. Entonces esta vuelta lo que voy a hacer es repetir la que hicimos aquí. ¿Ven? Entonces tengo mi primer punto alto, mi cadenita de separación y en el mismo espacio voy a tejer un punto alto. Entonces ahí voy formando mi V de esta forma. ¿Ven? Entonces ahora toca tejer 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y vengo aquí donde tengo mi espacio de cadena y voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y en el mismo espacio otro punto alto. Entonces 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y vengo aquí donde tengo el espacio de cadena de la vuelta anterior y voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y un punto alto en el mismo espacio. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas de separación, vengo aquí donde tengo mi espacio de cadena de la vuelta anterior y voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y en el mismo espacio otro punto alto aquí. ¿Ven? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, que es lo que tengo aquí, 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Entonces ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenitas de separación y vengo aquí encima de mi primer punto alto del siguiente grupo. Aquí voy a tejer un punto alto, de esta forma. En el siguiente punto de base voy a tejer un punto alto, en el siguiente punto de base voy a tejer un punto alto, en el siguiente punto
voy a tejer un punto alto. En el siguiente punto voy a tejer un punto alto. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. ¿Ven? Ahora aquí en mi espacio de cadena voy a hacer mi aumento, que son 2 puntos altos, 1 y 2. Entonces en total de este lado tengo 7 puntos altos. ¿Ven? Ahora toca tejer una cadena de separación y en el mismo espacio aquí voy a tejer mi aumento, que son 2 puntos altos y 2. Ahí. ¿Ven? Entonces aquí vamos a tejer en el siguiente punto de base, punto alto, en el siguiente punto un punto alto, siguiente punto un punto alto, en el siguiente punto un punto alto. Tengo, vamos a contar aquí mi aumento, entonces 1, 2, 3, 4 y me falta uno, que aquí tengo un punto alto. De esta forma entonces tengo de este lado 7 puntos altos separados por una cadenita y de este lado 7 puntos altos. Entonces ahora vamos a tejer el otro costado, que son 4 cadenitas, y vengo aquí en mi espacio de cadena, voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y en el mismo espacio un punto alto. Nuevamente 4 cadenas, 4, paso al siguiente, aquí espacio de cadena, voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y ahora sí en el mismo espacio un punto alto. Nuevamente 4 cadenitas, vengo en el siguiente grupito aquí en mi espacio de cadena y voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y en el mismo espacio un punto alto. Nuevamente 4 cadenas, vengo aquí en mi espacio de cadena, voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y en el mismo espacio un punto alto. Aquí les muestro cómo va quedando. ¿Ven? Entonces vamos a empezar la siguiente vuelta, que sería la repetición de la segunda que tenemos aquí. ¿Ven? Entonces vamos a subir 1, 2, 3 cadenas y voy a girar mi tejido. Debajo de mi cadenita voy a tejer 2 puntos altos más, 1 y 2. Sería mi aumento. Aquí también empezamos con 3, ¿se acuerdan? ¿Ven? Entonces este mismo vamos a repetir aquí, una cadena de separación y en el mismo espacio voy a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahí tenemos 3 puntos altos separados por una cadenita. ¿Ven? Lo mismo que hicimos aquí en la vuelta. Entonces ahora toca tejer
debajo de mis cadenitas un punto bajo de esta forma y seguimos tejiendo. Pasamos aquí debajo de la cadenita de separación y voy a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadena de separación y 3 puntos altos nuevamente en el mismo espacio de cadena. 2 y 3. Ahí. ¿Ven cómo se va formando? Lo mismo que teníamos acá en esta vuelta. Nuevamente enganchamos aquí debajo de las cadenitas con un punto bajo. Agarro hilo y voy a tejer nuevamente debajo de mi cadenita de separación 3 puntos altos, 2 y 3. Una cadena de separación y en el mismo espacio 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Entonces ahora voy a enganchar aquí debajo de mis cadenitas un punto bajo. Agarro hilo y paso aquí debajo de mi cadenita de separación de la vuelta anterior. Tejo 3 puntos altos, una cadena de separación y en el mismo espacio 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Punto bajo aquí debajo de mis cadenitas. De esta forma terminamos uno de los laterales. Ahora vamos a tejer el centro. Aquí vamos a tejer punto alto sobre cada punto de base. Primer punto alto. A ver, porque agarré mal acá. Punto alto en el siguiente punto de base. Punto alto, siguiente, punto alto, siguiente, punto alto, siguiente, punto alto, en el siguiente, punto alto, siguiente punto, punto alto, y tengo, vamos a contar a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos, que es el grupo que tengo aquí abajo. ¿Ven? Entonces ahora voy a tejer mi aumento aquí debajo de mi cadenita. Tejo 2 puntos altos, 1 y 2. Mi cadenita de separación y vuelvo a tejer nuevamente todo lo que tejí de este lado aquí de este lado. Entonces se va formando el diseño. Esto que vemos aquí, ¿ven? Es la forma que empezamos aquí abajo. Aquí vamos a formar el siguiente diseño. Esto tiene 12 vueltas, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas. Completo. Entonces, aquí nosotros estamos en la 1, 2, 3, en la cuarta vuelta.
Para completar este diseño, nosotros vamos a subir 12 vueltas en total, contando desde aquí para arriba. 12 vueltas y vamos a tener nuevamente este diseño que hicimos aquí, pero ya con el costado, con los laterales ya tejidos. ¿Entienden? Entonces yo voy a seguir tejiendo, voy a hacer nuevamente las 12 vueltas a partir de aquí, y cuando termine vuelvo con ustedes para mostrarles cómo seguimos tejiendo. ¿Les parece? Vuelvo enseguida. Muy bien, aquí estoy llegando al final de mis 12 vueltas. Así es como se ve. Vamos a alzar un poquito. Bien. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, ahora voy a seguir tejiendo. Aquí tengo mi último punto alto. Bien. Entonces, hago una cadena y voy a girar mi tejido. No se quiere quedar parado, Patricio. Ahí. Bueno, a ver. Entonces, para nuestra siguiente vuelta, voy a tejer cadenitas deslizadas. Vamos a tejer cadena deslizada sobre cada punto de base. Lo que tengo que hacer es, a ver, llegar hasta aquí. ¿Ven? Vamos a tejer cadenita deslizada sobre todos estos puntos hasta llegar aquí, en el primer punto alto. En el medio 1 y aquí en los puntos altos de la base, punto alto, cadenita deslizada. Pues ya nos vamos, punto deslizado. No se olviden de ningún punto. Y aquí tengo mi punto bajo y una cadenita deslizada, ¿ven? Entonces así iniciamos nuestra vuelta. Aquí llegué a mi primer punto alto, voy a tejer una cadenita deslizada y ahí mismo voy a subir 1, 2, 3 cadenas para mi primer punto alto, una cadenita que va a ser la cadena de separación, y en el mismo punto de base voy a tejer un punto alto de esta forma. Lo que vamos a hacer en esta vuelta es
lo que hicimos aquí. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Entonces vamos a tejer todos los puntos B, pero a partir de aquí. Vamos a iniciar el siguiente diseño. Entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas y salto 1, 2, 3, 4, 5 puntos en la base, y en el sexto voy a tejer un punto alto, una cadena de separación, en el mismo espacio un punto alto, 4 cadenas de separación, salto en la base 1, 2, 3, 4, 5 puntos, y en el sexto punto de base voy a tejer un punto alto, una cadena, y en el mismo espacio un punto alto. ¿Ven? Aquí vamos formando nuevamente el diseño. Nuevamente 4 cadenas de separación, cuento 1, 2, 3, 4, 5 puntos en la base, y en el sexto un punto alto, una cadena de separación, y en el mismo espacio un punto alto. Así va quedando. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas de separación, salto en la base 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto punto, que sería mi último punto alto, ahí se ve, voy a tejer un punto alto, y luego toca tejer el aumento aquí dentro o debajo de mi cadenita, que sería 2 puntos altos. Ahí. Entonces tengo mi aumento, es de la forma que hicimos aquí. ¿Ven? Punto alto en el último y tengo mi aumento. Ahora toca tejer la cadenita de separación. Una cadena, y en el mismo espacio nuevamente voy a tejer 2 puntos altos, que sería mi aumento. Aquí en mi primer punto alto voy a tejer un punto alto de esta forma, y así aquí esta parte vamos a iniciar nuevamente todo lo que sería esto a partir de aquí. ¿Ven? Entonces vamos tejiendo de la misma forma. Ahora toca tejer 4 cadenas, y en la base voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto punto tejo un punto alto, una cadena de separación, y en el mismo espacio un punto alto. Nuevamente 4 cadenas de separación, salto 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto un punto alto, una cadena de separación, en el mismo espacio un punto alto. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas de separación, salto 1, 2, 3, 4, 5 puntos en la base, y en el sexto voy a tejer un punto alto, una cadena de separación, y en el mismo espacio otro punto alto. Nuevamente 4 cadenas de separación, salto 1, 2, 3, 4, 5, y en mi sexto punto aquí voy a tejer punto alto, una cadena de separación, y en el mismo punto punto alto. Así vamos formando nuevamente el diseño.
¿Ven? Entonces, de esta forma se va viendo. Aquí lo que vamos a hacer es iniciar esta parte. ¿Ven? Vamos iniciando nuevamente. Aquí se ve mejor. Entonces iniciamos de esta forma y ahora toca tejer los grupitos de 3 puntos altos, una cadena de separación y 3 puntos altos, y unimos con punto bajo en las cadenitas anteriores. ¿Ven? Entonces lo que voy a hacer aquí es subir 3 cadenas para mi primer punto alto y voy a girar mi tejido de esta forma. Debajo de mi cadenita voy a tejer 2 puntos altos. Ahí, una cadena de separación y en el mismo espacio voy a tejer nuevamente 3 puntos altos. Ahí. Ahora voy a unir con un punto bajo aquí debajo de mi cadenita. Nuevamente paso debajo de la cadenita, voy a tejer 3 puntos altos, 2, 3, una cadena de separación, en el mismo espacio 3 puntos altos, de esta forma. Vamos siguiendo la misma secuencia con el cual vinimos tejiendo. Ahora toca tejer punto bajo debajo de mi cadenita de la vuelta anterior, las 4 cadenitas de la vuelta anterior. Agarro hilo y paso aquí en la B debajo de mi cadenita y nuevamente 3 puntos altos, una cadena de separación, en el mismo espacio 3 puntos altos, ¿sí? Toca unir con un punto bajo debajo de mis cadenas. Nuevamente tejo 3 puntos altos, una cadena de separación y en el mismo espacio 3 puntos altos, voy a unir punto bajo debajo de mis cadenitas. Ahora toca tejer punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Entonces aquí punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto y llegué a mi cadenita del centro, entonces voy a tejer mi aumento, que serían 2 puntos altos, 1 y 2. Nuevamente una cadena de separación y en el mismo espacio de cadena voy a tejer 2 puntos altos, que sería mi aumento. Ahí. ¿Ven? Entonces aquí en el siguiente punto alto voy a tejer punto alto,
en el siguiente punto un punto alto, en el siguiente punto un punto alto. Ahora voy a unir con un punto o cadena deslizada, punto bajo, debajo de mis cadenitas de la vuelta anterior. Toca tejer aquí dentro de la B, nuevamente 3 puntos altos, una cadena de separación y en el mismo punto o espacio 3 puntos altos, y de esta forma vamos siguiendo la misma secuencia con el cual estábamos tejiendo. Vamos a alzar un poquito más la cámara, de esta forma. Así es como va quedando. ¿Ven? Entonces iniciamos aquí, de esta forma vamos a ir tejiendo. Van a ir siguiendo la secuencia. Ahora estamos tejiendo que sería esta vuelta. ¿Ven? Aquí. Luego la siguiente vuelta sería hacer una V, como tenemos aquí. Sería la tercera vuelta. Vamos a repetir. Aquí punto alto sobre cada punto alto de base. Hago mi aumento siempre en mi cadenita del centro, que serían 2 puntos altos, una cadena de separación, 2 puntos altos, y seguimos la secuencia. Así es como va quedando. Entonces yo voy a seguir tejiendo, siempre serán 12 vueltas, así como aquí. Voy a continuar de este lado. Entonces termino mis vueltas y vuelvo con ustedes. Muy bien, aquí les muestro cómo quedó. ¿Ven? Ahora vamos a continuar. Vamos a hacerle la terminación de este lado y de este lado. Ok, aquí entonces tengo las 12 vueltas, como siempre venimos tejiendo. Subo una cadena y voy a girar mi tejido. Aquí me voy a deslizar nuevamente, vamos a llegar hasta aquí. Entonces, cadenita deslizada en cada punto de base. Donde tengo mi cadenita de separación. De esta forma. Sin saltar ningún punto. Aquí. Así. Muy bien, aquí llegué. Vamos a iniciar nuevamente cadenita deslizada en este primer punto alto. Vamos a subir 1, 2, 3 y 4. En el mismo punto de base voy a tejer punto alto, 4 cadenas de separación y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Muy bien, era en el 6. A ver, de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6 voy a tejer punto alto, una cadena de separación, en el mismo espacio de cadena un punto alto, nuevamente 4 cadenas de separación, salto 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto de base voy a tejer un punto alto, una cadena de separación, en el mismo espacio, punto alto, nuevamente 1,
2, 3, 4 cadenas de separación, cuento en la base 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y en el mismo punto, punto alto. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas de separación, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto, en el último punto aquí, tejo punto alto y voy a tejer mi aumento aquí en mi espacio de cadena. 1 y 2 puntos altos. De esta forma tenemos nuevamente nuestros 4 puntos. Ahora toca tejer una cadena de separación. En el mismo espacio aquí voy a tejer mi aumento, 2 puntos altos, 1 y 2. De esta forma, ¿ven? Entonces en mi primer punto alto voy a tejer un punto alto, nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. En la base vengo, salto 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto un punto alto, una cadena de separación y en el mismo espacio un punto alto nuevamente, 4 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, vengo en la base, salto 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto voy a tejer punto alto, una cadena de separación en el mismo espacio, punto alto, 4 cadenas, 3, 4 de separación, vengo en la base y salto 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto alto, una cadena de separación en el mismo espacio voy a tejer punto alto, nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas de separación, vengo en la base y salto 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto aquí voy a tejer un punto alto, una cadena de separación y en el mismo espacio un punto alto aquí, ¿ven? Entonces vamos a tejer la última vuelta de este lado. Voy a subir 3 cadenas, voy a girar mi tejido ahí y aquí dentro de mi punto B voy a tejer 2 puntos altos más, así como veníamos tejiendo. ¿Ven? Entonces aquí voy a subir 1, 2, 3 cadenas y voy a formar un punto pico aquí en la base agarrando estas 2 hebras, agarro hilo y voy a tejer un punto deslizado de esta forma. En el mismo espacio nuevamente voy a tejer 3 puntos altos, 1, a ver ahí, 1, 2 y 3. De esta forma, ¿ven? Entonces aquí vamos a seguir de igual forma, vamos a pegar con un punto bajo debajo de las cadenitas y nuevamente voy a tejer dentro de mi punto B 3 puntos altos, 2, 3, subo 3 cadenitas
y lo voy a agarrar aquí, 2 hilitos en la base para formar el punto picot. Esta forma cadenita deslizada. Nuevamente en el mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así vamos formando nuestra última fila. Nuevamente, punto bajo debajo de mis cadenitas. Paso aquí al punto B, voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Subo 3 cadenas y voy a enganchar aquí en la base con una cadenita deslizada, formando el punto pico. Nuevamente en el mismo espacio voy a tejer 3 puntos altos, 2, 3. Ahí. Engancho aquí debajo de mis cadenitas, punto bajo, paso aquí en el punto B y tejo 3 puntos altos, 2, 3. Subo 3 cadenas y lo voy a enganchar aquí en la base con un punto pico. De esta forma. Nuevamente en el mismo espacio. 1, 2 y 3 puntos altos. Así terminamos los 4 grupitos con el punto pico. Lo engancho aquí debajo de las cadenitas y voy a tejer acá punto alto sobre cada punto de base. 1, siguiente punto, siguiente punto, y voy a tejer aquí dentro o donde tengo mi cadenita de separación 2 puntos altos, mi aumento, y ahí mismo subo 3 cadenas y voy a formar mi punto pico. En el mismo espacio voy a tejer nuevamente mi aumento, 1 y 2, y sigo tejiendo punto alto sobre cada punto de base. 1, 2 y 3. Ahí tenemos. ¿Ven cómo va quedando? Entonces vamos a tejer de la misma forma que hicimos de este lado aquí. Ahora toca tejer un punto bajo debajo de mis cadenitas. Nuevamente paso al punto B y a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Voy a subir 3 cadenas y engancho aquí los 2 hilitos de la base, agarro hilo y hago un punto deslizado, formar el punto picot. Nuevamente en el mismo espacio 3 puntos altos, 1, 2, 3. Ahí, ¿ven? Entonces sigo tejiendo estos 3 que me faltan y vuelvo con ustedes. Les muestro cómo quedó la terminación de esta forma. Aquí ya corté mi hilo, esto lo vamos a perder. Entonces
Lo siguiente que queda es hacer la terminación para el otro lado o la otra punta. Este ya tiene, entonces, a ver, queda hacerlo de este lado. Muy bien, entonces tengo el otro extremo. Voy a enganchar mi hilo aquí. En este punto, entonces voy a tejer un punto bajo para enganchar y voy a ir perdiendo esa colita. Entonces subo uno, vamos a ver, ya tengo el segundo punto, 2, ahora 3 y 4. Lo que voy a hacer es formar mi V aquí. Voy a tejer un punto alto, así. Entonces voy a tejer 2, 3, 4 cadenas. Voy a saltar 1, 2 y en la tercera fila de puntos altos, ¿ven? 1, 2, en el tercero voy a tejer punto alto, una cadena de separación y en el mismo espacio punto alto. Sí. Esto vamos a cortar después. Entonces, nuevamente 2, 3, 4 cadenas. Vengo aquí, salto 1, 2, en el tercero punto alto, una cadena de separación y en el mismo espacio otro punto alto. Así va quedando, ¿ven? Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas. Vengo en la base, salto una fila, 2, en la tercera fila voy a tejer punto alto, una cadena de separación y en el mismo espacio punto alto. De esta forma tengo los 4 grupitos de puntos F para que sea siempre igual a este de aquí o a la terminación que hicimos de este lado. ¿Ven? Muy bien, aquí toca tejer 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a venir aquí en el centro, aquí donde iniciamos. Entonces siempre saltamos 1, 2 filas, ¿ven? De puntos altos y venimos aquí en el centro. Entonces tejo 1 y a tejer 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio voy a tejer mi punto alto nuevamente de esta forma. Entonces voy a seguir tejiendo el otro lateral aquí de la misma forma que lo hicimos de este lado. Tejo 1, 2, 3, 4 cadenas. Vengo aquí, vamos a posicionarnos siempre en dirección a este, saltando aquí, a ver, 1, 2, en el tercero, siempre fijándonos que quede en la misma fila. ¿Ven? Entonces aquí, punto alto, una cadena de separación en el mismo espacio, punto alto, 4 cadenas, saltamos 1, 2, en el tercero nos fijamos que quede, ¿ven? Igual al del otro lado. Entonces punto alto, una cadena en el mismo espacio, un punto alto, nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas, saltamos 2 en la base, 2 filas y tejemos punto alto,
una cadena, en el mismo espacio un punto alto, nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas, salto 2 puntos en la base y lo ponemos aquí. ¿Ven? Salto 2 filas y en el último tejo mi punto alto, una cadena de separación y punto alto. Entonces de este lado también tengo mi 4 grupitos. ¿Ven? Entonces subo 1, 2, 3 cadenas para mi primer punto alto. Voy a girar mi tejido y aquí dentro de mi punto B voy a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas y voy a tejer mi punto picot aquí agarrando 2 hilitos de esta forma. Nuevamente en el mismo espacio 3 puntos altos, 1, 2 y 3, así. ¿Ven? Entonces punto bajo debajo de mis cadenitas y tejo nuevamente el otro grupito de 3 puntos altos dentro de la B. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas al aire y voy a formar mi punto picot de esta forma en el mismo espacio, 3 puntos altos, 2 y 3. Ahí. ¿Ven? Entonces punto bajo debajo de las cadenitas. Ahora paso al punto B, tejo nuevamente 1, 2, 3 puntos altos dentro de la B, 3 cadenas al aire y voy a enganchar aquí cadenita deslizada en el mismo espacio nuevamente 1, 2 y 3 puntos altos ahí, punto bajo debajo de mis cadenas. Pasamos al siguiente punto B, voy a tejer 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas al aire y voy a tejer mi punto picot. Nuevamente en el mismo espacio, 3 puntos altos, 2, 3. Cadena, punto bajo debajo de mis cadenitas. Aquí voy a pasar encima de este punto, aquí. Voy a tejer un punto alto. Dentro voy a tejer 1, 2 puntos altos, 3 cadenas de separación y voy a formar mi punto picot. Nuevamente en el mismo espacio 3 puntos altos, 2 puntos altos serían en el mismo espacio y con el punto alto que voy a tejer aquí serían 3. Lo voy a enganchar aquí debajo de mi cadenita con un punto bajo. Entonces aquí paso al siguiente punto B, voy a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3 cadenitas al aire y punto picot en la base.
nuevamente en el mismo espacio. 1, 2, 3 puntos altos de esta forma y voy tejiendo. Entonces yo termino y vuelvo con ustedes. Muy bien, aquí tengo terminado mi camino de mesa. Ya les puse el metro para ver cuánto mide. Aproximadamente 67 centímetros y medio. Así es como quedó. Y bueno, hasta aquí es el trabajo con el tutorial del día de hoy. Espero que puedan tejerlo. Quedó muy hermoso. Entonces, hasta aquí les dejo. Vamos a encontrarnos en un próximo video. Tutorial nuevo. Si les gustó el trabajo, el tutorial, le pueden dar me gusta a la página y se suscriben para nuevos videitos. Desde ya, muchas gracias.